Muy bien, pues buenas noches para todos. El mal de la religión, ¿verdad? En la psicología es el tema que vamos a estar abordando en esta noche. Y les comentaba hace un momento, ¿verdad? De la oportunidad que algunos de ustedes tuvieron, ¿verdad? De poder mirar por ahí un video, ¿verdad? Que nos habla acerca de la muerte en diferentes religiones, ya que también es uno de los puntos que vamos a estar tratando ahorita en estos minutos. Vamos a tomar como base este versículo o estos versículos, ¿verdad? De Salmos 37, 27, apártate del mal y haz el bien y tendrás morada para siempre. Y ya en Romanos 7 del 15 al 25. Esto es bien importante porque pues vamos a tener una interpretación, ¿verdad? Diferente. Y estoy leyendo ahorita el mensaje que me escriben. Ahí en el mismo PDF viene un link, ¿verdad? En el PDF que les entregó de esta clase de esta semana. Ahí viene un link, ¿verdad? Nada más ustedes lo copian y lo pegan en YouTube. Y ahí, igual, si no, ahorita al terminar la clase les dejo el link también para que ustedes, quien tenga oportunidad de verlo, les va a ayudar mucho para enriquecer lo que es la clase, ¿verdad? De esta semana. Entonces dice el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y así lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Tal pareciera como un pequeño trabalenguas, pero ahorita lo vamos a ir descifrando. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro lado, con la carne con la carne a la ley del pecado. ¿Qué lucha tan impresionante podemos mirar aquí, ¿verdad? La que va teniendo el apóstol Pablo, porque lo que hago, dice, no lo entiendo, ¿verdad? Puede parecer un poco extraño lo que Pablo dice. ¿Por qué harías lo que no entiendes? ¿Por qué harías lo que no entiendes? Como el apóstol Pablo no lo pone, ¿verdad? Aquí Pablo no escribe de cometer pecado de manera consciente, por eso también es importante ir conociendo, ¿verdad? El consciente, el inconsciente, el subconsciente. En su momento, más adelante, estaremos viendo algunas cosas del subconsciente, todavía no es el tiempo, porque cuando cometes, dice, pecado de forma consciente, entonces sabes y entiendes muy bien lo que estás haciendo, pero ¿cuántas veces ha pasado que muchas veces lo que hacemos no lo entendemos, pero ya una vez que nosotros llevamos a cabo esta práctica, ¿verdad? O esta acción, de repente pues comenzamos nosotros a sentirnos muy mal. Fíjense que el mal ha existido o está vigente siempre en la vida del hombre. Y bueno, este mal pues trata de exponer el problema a su tratado con los inicios de la época medieval, ir teniendo conocimiento de la actualidad. Por eso es importante conocer, ¿verdad?, acerca de la historia, saber que no es algo nuevo, ¿verdad?, el conflicto que estamos teniendo, el choque de poderes que estamos teniendo en la actualidad, sino que nuestros antepasados pues tenían la misma preocupación, ¿verdad?, que se tiene ahora. Pues básicamente queremos
tratar el problema del origen del mal, si existe una fuente de donde proviene o si por el contrario surge espontáneamente, por decir las personas que tienen un problema para perdonar, las personas, ¿verdad?, que traen alguna maldición de escasez, que todo lo que emprenden les sale mal, que terminan una relación, terminan otra relación, las personas que caen en drogas, que caen en alcohol, que caen en asesinato y que, bueno, traen algunos trastornos mentales, emocionales, también espirituales. Entonces, a través de estos minutos, respondiendo la pregunta, porque hago lo que no quiero hacer, el propósito es saber si hay alguien que constantemente nos incita en obrar mal y descubrir quién es, si existe o no existe el mal como tal, o solo es una idea, ¿verdad?, incierta en nuestra mente, ya que esta lucha que estaremos viendo en estos minutos entre el bien y el mal, pues es tal vez la batalla más antigua que se ha tenido en la humanidad, según Génesis 2:17, desde que el hombre toma conciencia, ¿verdad?, como un ser espiritual y levanta los ojos al cielo en busca de una explicación para el mundo, ¿verdad?, que lo rodea. La inagotable pregunta viene a ser, probablemente ustedes también ya se la han llegado a hacer, ¿qué hago aquí? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Para dónde voy? O sea, la vida termina después de que yo voy a un sepulcro, ¿verdad? Algunas preguntas, de repente que algunas tienen respuesta, algunas me las da la Biblia, pero de repente como que no me quedan como muy claras, ¿verdad? Entonces, pues nace la certeza de la existencia de un ser superior, pues que todo lo sabe, que todo lo juzga y todos nuestros actos, los buenos y los malos, ¿verdad? Pero si nos metemos, por decir, a lo que tiene que ver con el origen del mal, según 1 Timoteo 6, ¿verdad? 10, dice, porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero, por el deseo de amontonarlo. Muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Entonces, como les decía hace un momento, vamos a meternos, ¿verdad?, a esto que tiene que ver con las raíces, ¿verdad? Y para esto, pues sí sería interesante, ¿verdad? Si no vieron por ahí el video, este video dura aproximadamente como unos 24 minutos, donde se da una aportación acerca de la muerte, ¿verdad?, en diferentes religiones. Y el concepto, ¿verdad?, de repente que nosotros tenemos de religión, de la muerte, de algunas prácticas, como que va cambiando por alguna explicación, ¿verdad?, que se aporta en este video. Entonces, sí les recomiendo que inviertan, ¿verdad?, este tiempo de poder mirar el video, igual y si nace, y si surge algún comentario, adelante también poderlo hacer, ya sea a través del grupo o ahí mismo, ¿verdad?, a través del mismo video que ustedes van a estar viendo, ahí también lo pueden ir comentando y en su momento pues se va enriqueciendo para poder dialogarlo. Dentro del ámbito doctrinal religioso existen distintos marcos cognitivos explicativos de lo divino, es decir, lo que tiene que ver con el politeísmo, ¿verdad? El origen de la religión politeísta, se piensa que el politeísmo tiene que ver con creer en muchos dioses y se originó con el hinduismo cerca aproximadamente como 2500 años antes de Cristo. Entonces, esto lo vamos explicando en este video, ¿verdad? Que sí es importante que ustedes lo puedan ver. Los sistemas de creencias politeístas antiguos veían a los dioses como un control de todos los eventos naturales, tanto como la lluvia, la cosecha. Entonces, poli, que tiene un significado de mucho, y teísta, ¿verdad? O teos, que tiene que ver con un significado de Dios. Pero también vemos algo acerca de lo que tiene que ver con el monoteísmo. Y este término del monoteísmo, pues es la creencia de que existe un solo Dios y la palabra como tal, pues se compone del prefijo mono, que significa único, del vocablo griego Theos, y que se traduce en Dios y que el subjismo, ¿verdad? Que
indica la doctrina. Entonces, nosotros de cierta manera practicamos un monoteísmo. Las religiones monoteístas, Dios es el ser supremo, Dios es el ser todopoderoso, es el creador del universo, es el principio, ¿verdad? Causa y fin y último de todo. Él es el alfa y él es el omega. Y en este sentido, el mundo tal como lo conocemos es inconcebible si no tenemos nosotros una interpretación acerca de lo que nos hablan, ¿verdad? Las escrituras, pero también tenemos lo que es el panteísmo, que es la doctrina teológica que afirma la unidad de Dios y el universo. El panteísmo hace de Dios un ser material, aunque dotado de una inteligencia suprema, sería en grande lo que en pequeño somos nosotros. Si nosotros comenzamos a identificar el politeísmo, comenzamos a identificar el monoteísmo, el panteísmo, pero también lo que es el maniqueísmo, vamos a ir encontrando diferencias muy interesantes. Por decir, el maniqueísmo pues es la idea basada en una doctrina religiosa que afirma que existe un dualismo entre dos principios opuestos, generalmente entre el bien y lo que es entre el mal. Si nos metemos un poquito, que esto también viene un poco más explicado también en el video, aquí pues vamos a estudiar un poquito esta gráfica, ¿verdad? Donde vemos al cristianismo, al judaísmo, al islamismo, al budismo y al hinduismo, que son las 5 religiones más grandes, ¿verdad? Que existen en el mundo. Veríamos entonces el símbolo, ¿verdad? Para identificar al cristianismo, pues es la cruz. Para identificar al judaísmo es a través de la estrella de David. Para identificar el islamismo, pues es esa luna y esa estrella. Para identificar el budismo, ¿verdad? Es esa rueda del Dharma. Y para identificar el hinduismo, pues es este logo, ¿verdad? O estas letras más bien hinduistas. ¿Qué libro estudia el cristianismo? La Biblia. ¿Qué libro estudia el judaísmo? La Torá. ¿Qué libro estudia el islamismo? El Corán. ¿Qué libro estudia el budismo? Los 3 estos de la sabiduría, lo que es la Tripitaka. ¿Y qué libro estudia el hinduismo? Los 4 Veda, los Upanishad, el Mahabharata y el Ramayana. Y las corrientes, por decir, que se encuentran dentro del cristianismo, pues tenemos a los católicos, a los ortodoxos, a los anglicanos, a los protestantes, y pues aquí entra, ¿verdad?, toda la corriente cristianismo. El cristianismo se considera una de las religiones más grandes del mundo, pero hay que tener en cuenta que en este censo que se levanta a nivel mundial, en el cristianismo pues entran, ¿verdad?, católicos, ortodoxos, anglicanos, protestantes, y por eso es que se considera una de las religiones más grandes, ¿verdad?, del mundo. Por otro lado, el judaísmo, bueno, las 2 corrientes, la primera ortodoxa, la segunda tradicionalista, y esta pues está unida al respecto del conjunto de las prescripciones, de la tradición escrita y de lo oral. Las corrientes del islamismo pues son 2 corrientes principales, una los sunitas, el 90% se refiere a la suna, la tradición del profeta, los chiitas, y el budismo pues es el Theravada, el Mahayana y el Vajrayana. Y ya en el hinduismo, pues el Vaishnavismo, el Krishnaísmo, por decir, son muy interesantes poder ir abarcando un poco más, poder profundizar, ¿verdad?, el significado, por decir, de estas palabras, tanto en el budismo como en el hinduismo, porque se van a dar cuenta que son palabras, a lo mejor un poquito en nuestro lenguaje para poderlas pronunciar, pero ya cuando comienzas a entender el significado te vas a dar cuenta que tiene mucho paralelismo, ¿verdad? El libro que ellos estudian, los 4 Vedas, los 3 estos,
tiene un paralelismo, tanto el Corán, el Torá, la Biblia, porque a final de cuentas, todos estos movimientos a nivel mundial, pues buscan, ¿verdad? La mejor forma de vivir del ser humano, están buscando respuestas, ¿verdad? Hacia acerca qué pasa después de la muerte, y el cristianismo pues tiene una doctrina, el judaísmo tiene una doctrina, el islamismo tiene una doctrina, el budismo y el hinduismo también. Por eso considero que es importante, ¿verdad? Nosotros podernos meter un poquito al diálogo, y aquí me gustaría poder escuchar un poquito la participación de momento, a lo mejor de una o de dos personas, ¿verdad? De ustedes que me ayudaran en la clase a enfocarnos, ¿verdad? Hacia la pregunta que me interesaría poderles escuchar ahorita. Por decir, tenemos nuevamente la imagen, ¿verdad? Aquí está el Islam, el protestantismo, catolicismo, los ortodoxos, los testigos de Jehová como un ejemplo, y escuchen lo que ellos dicen. Solo nuestro grupo tiene la verdad. Los demás se encuentran en herejía y son falsos. Nosotros somos los fieles. Los demás están en un error. Para ir comprendiendo el mal de la religión, y para ir comprendiendo también el mal de la psicología, que ahorita nos vamos a meter también en ese punto, es importante ir identificando estas bases, qué es lo que lo sustenta, qué es lo que lo fundamenta, qué es, ¿verdad?, lo que lo alimenta, y de esta manera nosotros alcanzar a poder tener una interpretación. No sé, ¿quién de ustedes podría ayudarme para, qué te parece esta imagen que acabamos de ver ahorita por último? ¿Qué opinión puedes tener ante esta imagen? Alguien que me ayude a participar. Pastora Angélica, adelante. Sí, buenas noches. Es muy interesante y también es muy bueno conocer precisamente como cristianos cuáles son nuestros argumentos, nuestras bases, fundamentos, porque realmente la Biblia nos indica que no debemos discutir. Alguien dijo que es mejor eh, perder una discusión, pero ganar un alma. Yo creo que cada quien va a decir que tiene la verdad. Sin embargo, Jesús lo dijo, por sus hechos los vas a conocer. Cuando nosotros tenemos realmente a la presencia de Dios, su Espíritu Santo y su palabra que nos guía, el resultado debe de ser una transformación y vemos el resultado de la doctrina de cada persona, ¿verdad? Aún como cristianos, aunque todos tengamos una misma doctrina, pero no todos nos dejamos moldear por Dios. Así, así, ¿verdad? Y creo que el asunto no es discutir, porque nunca vamos a llegar a nada. Así es de que yo creo que es sano tener paciencia, escuchar y de nuestra parte poder convencer a otros, ¿verdad? Pero con testimonio, con el testimonio de Dios en nuestras vidas. Creo que eso es lo más importante. Gracias. Sí, sí, pastora, gracias. Uh, una más, otro compañero, compañera más que quisiera dar alguna otra aportación. Adelante. Buenas noches, pastor. Adelante, adelante, pastora Lore. Bueno, sobre la imagen. ¿Se te cerró el micrófono, Lore? No te escuchamos, se te cerró el micrófono. Si pudieras abrirlo. Ahí está, ya. Ahí está, adelante. Es que creo que me anda fallando el internet. Okay. Bueno, sobre la imagen de que todas las iglesias, incluyo todas, dicen ellos, nosotros somos los verdaderos, la verdad, y tenemos la verdad, y los demás, todo eso. Creo que hoy en día es algo con lo que todavía vemos, y en lo particular mi opinión es de que, pues es que para mi punto de vista es que todos creo que erramos porque vemos a Dios como religión. Bueno, en el caso digo todos porque a veces también yo he visto iglesias, ¿verdad? Que cristianas, de donde yo pertenezco, de la misma corriente,
que también caigan en el juzgar, es que esto, es que la herejía, es que son hijos del diablo y bueno, un montón de cosas. Entonces yo creo que parte mucho en la religión y creo que no llegamos a comprender que no se trata de religión, como lo decía la pastora, no se trata de religión, sino el modelo a seguir de quien nosotros hablamos y predicamos y lo que se basa la Biblia. Es, es cuanto es mi opinión. Ok, Sí se pastora. escuchó, ¿verdad? Sí, 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 sí le escuchamos. Gracias. Ok, entonces seguimos aquí con la clase. ¿Cuántos de ustedes llegaron a escuchar antes de la pandemia que el Facebook era del diablo, ¿verdad? Que las redes sociales eran del diablo y pasó casi una historia similar con aquel predicador en aquel entonces, no recuerdo ahorita el nombre, ahorita me voy a recordar, Ella habla. Guille Ávila, que en su momento dijo que la televisión era la caja del diablo, ¿verdad? Y mucha gente religiosa, movida por aquellas personas, destruyeron, quemaron, porque la televisión era la caja del diablo. Y años más adelante, él fue el que tuvo uno de los primeros canales cristianos. Y pues, ¿qué pasó? Pues, uy, perdón, me equivoqué. Ahora, todos los pastores que a mí me tocó escuchar un sinfín, como no tienen ustedes idea, de pastores que dijeron que el Facebook era del diablo y las redes sociales, en el tiempo de pandemia, ¿por dónde predicábamos? Por Facebook, a través de las redes sociales, a través de Zoom, a través de WhatsApp, a través, o sea, fue lo que nos mantuvo unidos. Entonces, a lo que quiero ir no es un punto de crítica, ¿verdad? A las personas que de repente lanzan estos juicios de manera muy rápida, pero sí que nos invite a nosotros a ser como más prudentes a la hora, más como consejeros, ¿verdad? Que seamos más prudentes nosotros a la hora de poder emitir, ¿verdad? Un juicio, porque ahí es donde vamos a ir encontrando precisamente el mal de la religión. Muchas de las muertes, ¿verdad? Que nosotros vemos a través de la historia del ser humano, pues han sido en el nombre de Dios. Ustedes han de recordar esa persecución, ¿verdad? De los cruzados, como lo vemos aquí en esta imagen, lo que en su momento, por allá en el siglo décimo, ¿verdad? Onceavo, se pudo ver esta persecución también a través de todas estas diferentes prácticas, ¿verdad? De estar matando a la gente que conservaba o que hablaba, ¿verdad? Acerca de Jesús. Y lo más impresionante es que mataban en el nombre de Dios. Y precisamente ahí es donde vamos nosotros encontrando, ¿verdad? El mal de la religión, toda esta persecución, ¿verdad? Que en su momento se ha dado a través del cristianismo y ahora ya en el tercer siglo pues se deja de perseguir a los cristianos porque mientras más los mataban pues más se multiplicaban y la iglesia de Roma deja de perseguirlos por orden de Constantino, el emperador romano en turno, y pues ahora se encargan de hacer una fusión entre lo que es la religión de la antigua Roma y del cristianismo, pues bueno, parte de la historia y ustedes ya la conocen. Después la matanza en el siglo XI, ¿verdad? De la Santa Inquisición, que lo que les comentaba hace un momento, por la iglesia, ¿verdad? De Roma. Ya en el siglo XV, ¿verdad? La persecución de Martín Lutero y la matanza de sus seguidores por el protestantismo. La matanza también de Hitler, ¿verdad? Y si nos acercamos un poquito más por acá al siglo XX, pues también vamos a ver la matanza de los cristianos, ¿verdad? De todas estas experiencias que se han venido viviendo. Vemos estas imágenes, ¿verdad? Donde pues era el hablar de Jesús, el predicar de Jesús, era enviarte, ¿verdad? Al matadero, que los leones te comieran. Lo que te salvaba era negar a Jesús, ¿verdad? Negar su nombre. Y la gente vivía con un temor, ¿verdad? A negar al Señor.
ellos preferían entregar, ¿verdad?, su vida sin importar que estas bestias destrozaran sus cuerpos. Y aún imagínense los de sus hijos, ¿verdad?, los de su familia, ver de repente todo este destrozo y cómo ha venido menguando muchísimo esta, como esta convicción, ¿verdad?, de uno como hijo de Dios. Todo lo que se dio en la Santa Inquisición, ¿verdad? No sé, algunos de ustedes habrán escuchado hace unos años al Papa reconociendo, ¿verdad?, que se habían equivocado y que le pedían al mundo que se disculpaban por lo que había pasado en aquel entonces. Pues creo que es como una burla, ¿verdad? Yo de manera personal lo tomé como una burla, porque no se trata. Ahora también ya públicamente lo saca este movimiento de la iglesia tradicional muy fuerte a nivel, a nivel mundial, que las imágenes no son de Dios, que no hay que adorarlas, que o sea, ya está habiendo un sinfín de cambios y a final de cuentas se le sigue dando la razón, ¿verdad?, a lo que es la palabra. Y pues ahora tenemos una competencia entre la misma iglesia protestante. No sé qué tantas divisiones o qué tanto individualismo, qué tanto se viva, ¿verdad?, por ahí en sus ciudades, pero por decir aquí, donde está un servidor, no cantamos mal, ¿verdad?, las rancheras referente a ese tema, porque cuesta mucho trabajo podernos unir, ¿verdad?, como pastores, como cuerpo en Cristo, ¿verdad? Ahora vemos algunas señales para darnos cuenta de que la fe de una persona se ha transformado en fanatismo. Desafortunadamente, hoy en día la práctica de la religión es más hombrecéntrica que teocéntrica, pero para ir, ¿verdad?, descubriendo algo más acerca de esto, pues vamos a estar viendo, ¿verdad?, algunas prácticas. Vemos aquí el ejemplo, ¿verdad?, de lo que les decía, la misma iglesia, el mismo protestantismo, peleando por dogmas, peleando por creencias, peleando por una hermenéutica muy unívoca, que a final de cuentas es una interpretación muchas veces muy, muy personal. Imagine por un momento que Jesús hubiese predicado así. ¿Qué sería de nosotros hoy en día? Si ves a los demás cristianos como tu enemigo, estás peleando la batalla equivocada. O sea, no somos enemigos, aun cuando tengamos doctrinas diferentes. Somos lavados por la sangre de Jesús y nos hace hermanos, aun cuando tu doctrina o tus prácticas sean diferentes. ¿Qué es lo que nos lleva a esta hermandad? Pues que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y como nuestro único Salvador, que recibimos esta segunda oportunidad de poder corregir, ¿verdad?, nuestra mala manera de vivir y recibimos esa limpieza, ¿verdad?, de todo eso que nos ahogaba, nos asfixiaba, nos deprimía, nos ataba, nos esclavizaba, para ahora poder vivir, ¿verdad?, una vida plena, una vida más diferente en Jesús. Probablemente no tengan las convicciones, ¿verdad?, otras personas como las convicciones que un servidor ha venido desarrollando, pero también probablemente ellos tengan unas convicciones que yo no tengo, que tal vez no practico. Y la aportación que daba hace rato la pastora Angélica, que también es parte, ¿verdad?, de lo que nosotros vemos en la Biblia. A final de cuentas, hoy en día no cuesta trabajo poder darnos cuenta quién es una persona, quién es un hijo de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice, ¿verdad?, que el mal árbol da frutos malos y que el buen árbol da frutos buenos, porque un buen árbol no puede dar frutos malos. ¿Por qué? Pues porque es un buen árbol. Y el mal fruto no puede dar buenos frutos. ¿Por qué? Pues es un mal árbol. A final de cuentas, a mis hijos, dice su palabra, por sus frutos, no por los versículos que se sabe de memoria, no por el edificio al que va o al que se congrega,
no por el dogma, ¿verdad? O el nombramiento que tenga en la sociedad. La palabra es clara, a veces le cuesta trabajo interpretarla de esta forma a la persona que ha abrazado la religión, ¿verdad? Pero la palabra es clara. Por sus frutos, ¿verdad? Se le conocerán. Hay esta historia, ¿verdad? Acerca de Gil, ¿verdad? Que mata a John, ¿verdad? Con esta expresión, yo conozco la verdad y tú no. Dice que a la mañana de 1994, el reverendo Paul Hill mató de un disparo a John Britton afuera de una clínica de abortos en Florida, en Estados Unidos. Fíjense que dice por aquí el escrito que Hill formaba parte del Ejército de Dios, un grupo extremista cristiano que predicaba que el aborto era asesinato legalizado. Y los actos de Bill entonces estaban motivados por una afirmación que casi todas las religiones hacen. Nosotros tenemos la verdad que los demás no tienen. Bueno, esta afirmación pues puede resultar letal cuando se vuelven algo absoluto y cuando se da cabida a la interpretación. Dice Charles Kimball, autor del libro Cuando la religión se convierte en maldad. Dice Charles, las afirmaciones absolutas pueden volverse rápidamente la justificación de la violencia. Por eso matar en el nombre de Dios pues fue una práctica y es el daño que la religión, bueno, pues le ha hecho, ¿verdad? A la sociedad. Las religiones sanas reconocen que la gente sincera puede estar, ¿verdad?, en desacuerdo acerca de las verdades más básicas y también dice nuevamente Kimball, la historia de la religión está llena de ejemplos de verdades que algunas veces se consideran indudables, no obstante las advertencias sobre las afirmaciones de la verdad absoluta, pues tienen otra cara. Gran parte de las religiones no existirían estos tabús de verdades absolutas, bueno, si no se vinieran enseñando y si no se vinieran practicando como tal, porque a final de cuentas la Biblia nos enseña que conoceremos la verdad y la verdad, ¿verdad? Será lo que nos hace libres. Y una verdad absoluta, pues para empezar, ¿verdad? El absolutismo también es parte de una doctrina y de un movimiento a nivel también mundial que busca, ¿verdad? El adoctrinamiento para que pues no, o sea, tú te cierres únicamente a esto y no puedas mirar esto otro, ¿verdad? Y aquí las cosas son así y únicamente así. Nosotros para donde tenemos, donde nos toca compartir el evangelio en la iglesia, nosotros tenemos el servicio a las 10:30 de la mañana. Y antes de llegar al lugar, ¿verdad?, donde está la iglesia, siempre pues pasamos, porque no hay otro camino por donde llegar, pasamos por por un salón de reino, ¿verdad?, de un lugar de una congregación de los testigos de Jehová. Probablemente, no sé, ellos comiencen su servicio a las 10 de la mañana, pero ellos tienen como una disciplina, no sé si sea en todo lugar, me imagino que pues, posiblemente sí, pero ellos tienen una disciplina, o sea, si el servicio es a las 10, cierran la puerta, ¿verdad?, de la entrada, y quien entró, y quien no, se quedó fuera. Es un radicalismo, ayuda a tener una disciplina así, pero pues creo que en una práctica, ¿verdad?, del cristianismo, pues no encaja, ¿verdad? Otro ejemplo es, por decir, los líderes carismáticos. Cuidado con este tipo de líderes, ¿verdad? Ya que Shoko Ashara fue uno de los atentados terroristas más letales de la historia de Japón en marzo de 1995, ya que la secta religiosa llamada Aum Shinrikyo liberó un gas neurotóxico letal en una estación del metro de Tokio. Dice que murieron 12 personas y 5,000 resultaron con daños. Meses después, la policía encontró a Shoko Ashihara, el fundador de esta secta, escondido en una habitación llena de dinero y lingotes de oro. Ashihara pues aislaba, ¿verdad?, a sus seguidores, les exigía devoción incuestionable
y les decía que no tenían que no tenían que seguir pensando por sí mismos. Cualquier religión que limite la libertad intelectual de sus seguidores, nuevamente dice Kimball, es peligrosa, ¿verdad? Entonces, algo que va a buscar el consejero familiar principalmente es comenzar a limpiarse, ¿verdad? De todo este tipo de dogmas, de todo este tipo, de ir desaprendiendo a cuestiones dogmáticas, cuestiones religiosas, tabús, pedirle dirección al Espíritu Santo para irnos metiendo cada vez más a una revelación, ¿verdad? De la palabra, una palabra pues que es inspirada, ¿verdad? Por el Espíritu Santo y darme cuenta que en la Biblia, ¿verdad? Pues según la hermenéutica, la homilética, la exégesis, pues voy a encontrar política, voy a encontrar leyes comunitarias, voy a encontrar mandamientos, voy a encontrar trastornos, voy a encontrar formas de hacer dinero, voy a encontrar maneras también de cómo tener un mejor matrimonio. O sea, hay un sinfín de cosas que nosotros encontramos en la escritura, pero siempre va a ser sumamente importante cuál es la expectativa con la que yo me estoy metiendo, ¿verdad? A escudriñar este libro, ¿verdad? El alejar a los seguidores de los líderes carismáticos corruptos, pues puede tomar años y te vas a encontrar con muchas personas que te va a tocar atender, y también personas lastimadas, ¿verdad? En la sociedad que no se congregan absolutamente con nadie. ¿Por qué? Pues porque han tenido experiencias sumamente desagradables, tal vez de acoso sexual, tal vez de adulterio, de violación, de fraude económico, porque pues es muchísimo, ¿verdad? Lo que hoy en día se lleva a cabo a través de la religión. Este enunciado, ¿verdad?, de que el fin justifica los medios, fue uno de los mayores escándalos que la Iglesia Católica Romana ha enfrentado y hoy en día, ¿verdad?, todavía hay efectos sobre ello. En enero del 2002, el diario de Boston Globe publicó una historia acerca de un padre, John Geoghan, un sacerdote que fue transferido de parroquia en parroquia tras haber abusado de varios niños. Y más tarde se reveló que las autoridades católicas habían pagado discretamente al menos $10 millones para apaciguar las demandas en contra de este sacerdote. Los personajes religiosos, bueno, empezaron a justificar un mal en nombre de un bien mayor. El común denominador era tratar de proteger la integridad de la iglesia y se generaban todas estas racionalizaciones. No se puede permitir que el escándalo acabe con la iglesia. Así que hay que pagarle a esta familia y hay que enviar a los sacerdotes a rehabilitación, según en algunos escritos de este autor Kimball. Pero también vemos, ¿verdad?, al reverendo Martin Luther King Jr. y sus compañeros activistas también que renunciaron a la violencia, incluso cuando los atacaban y a veces, ¿verdad?, los llegaron a asesinar. Ellos, este movimiento de Martin Luther King, estaban dispuestos a entregar su vida por sus convicciones. Aquí es donde, ahí están los frutos, ¿verdad? Pero lo increíble es que no se desquitaban cuando eran víctimas de violencia. Dijo Jacobsen, el profesor de teología, ¿verdad?, del Mason, del college, en cierta forma es fácil decir que nunca adoptaríamos una religión que sea malvada, pero pues cuando usamos la palabra malvada para describir a quienes matan en el nombre de su religión, pues ya estamos imitando, ¿verdad?, eso mismo que conocemos, así lo dice Jacobsen, ¿verdad? Ahora vamos a meternos en este segundo punto. Vimos hasta aquí lo que es el mal, ¿verdad?, de la religión. Ahora vamos a ver acerca del mal, ¿verdad?, de la psicología. Y fíjense que en el 1970 un pastor publicó en el libro de Late Great Planet, La agonía de un gran planeta en la Tierra, la obra relacionada con las profecías bíblicas y con eventos políticos, como la victoria de Israel en la Guerra de los 6 Días en 1967, y predecía el retorno eminente ahora del anticristo y el fin del mundo.
Se calcula que se ha vendido como unos 15 millones de copias del libro de este pastor tejano, Hal Langsden, y muchas más personas pues les fascina la idea de que los cielos se abrirán pronto porque pues el fin, ¿verdad?, está cerca. Esta teología del fin de los tiempos pues puede resultar letal cuando uno de los creyentes deciden, ¿verdad?, apresurar ese momento. Y si nos metemos entonces con esta base a lo que es el mal de la religión, y por decir uno de los personajes que se ponen aquí en este escrito para poder estudiar, es que la psicología, hablar de Jung, ¿verdad?, ya que la psicología surge como una supuesta liberación del hombre, ¿verdad? La religión la ataba, la asfixiaba, dijo este hombre creador del psicoanálisis, el padre del psicoanálisis, Freud, ¿verdad? Vamos a meternos un poquito, ¿verdad?, a la historia de Freud, y nos vamos a dar cuenta de que Freud tenía padres judíos, ¿verdad? Traía una doctrina judía. Entonces, me imagino que no fue la mejor forma, ¿verdad?, de sus padres de poderlo guiar, ya que él se rebeló, él se puso a estudiar y él decía, no, es que no son demonios, es que tiene depresión, es que tiene ansiedad, es que tiene un trastorno. Y a través del psicoanálisis, a través de la hipnosis, les daba terapia, les daba acompañamiento, los restauraba de sus enfermedades mentales, y les decía a la iglesia, no son demonios, es neurosis, ¿verdad? Y entonces esto comenzó a tener un auge, ¿verdad?, muy fuerte, a través de todo lo que se venía haciendo, y todas estas investigaciones de Freud pues concluyen en un escrito con una afirmación que pues, se ha hecho fortuna, ¿verdad? Después de señalar estas coincidencias y estas analogías, también podríamos arriesgarnos a considerar la neurosis obsesiva como la pareja patológica de la religiosidad, ¿verdad?, que se vive hoy en día en la farándula cristiana, porque pues hoy en día hasta los artistas se bautizan, ¿verdad? O sea, hay tanta, perdón, ¿verdad? Lo digo con mucho respeto. Para mí en lo personal no busco, ¿verdad?, que ustedes compartan esta idea, porque hablo de una convicción mía, ¿verdad? Pero hoy en día, yo saber que alguien es cristiano, para mí, no es garantía de que sea una buena persona. ¿Por qué? Porque usan la palabra cristiano para buscar mujer, para buscar hombre, para buscar trabajo, para buscar oportunidad, para conseguir una ofrenda, para que les ayuden, movidos a misericordia. Entonces, la verdad, hoy en día, a mí, ¿verdad?, como un servidor, le digo una convicción que yo he venido desarrollando, es el que me digas a mí que eres cristiano, para mí no es garantía de que yo pueda confiar en ti. ¿Qué es lo que sí me va a llevar a poder confiar en ti? Pues que no tengas una presunción, ¿verdad?, de quién eres, que tal vez no traigas una gorra con un logotipo de soy cristiano, una camisa con algún versículo bíblico o una calcamonía en tu vehículo, sino más bien poder mirar tus frutos, ¿verdad?, tus actitudes, de qué manera hay una relación, ¿verdad?, con tu entorno, de qué manera pones en alto el nombre de Dios. Entonces miramos los frutos y entonces, bueno, decimos, esta persona pues es un hijo de Dios, ¿verdad? Porque por los frutos nosotros podemos, y no frutos momentáneos, ¿verdad? Porque dice en Juan 15:16 que Él nos ha elegido, Él puso su mirada en nosotros para que demos fruto, mucho fruto, y el fruto que nosotros demos permanezca. No es que ahora estoy dando el fruto de que tengo una actitud diferente en esta semana, en estos 15 días, en este mes, pero al siguiente mes tengo otra actitud y entonces el fruto no permanece. Entonces, no solamente es que des el fruto, sino que el fruto que tú des permanezca. Tú vas a estar acompañando a una persona en consejería,
tú vas a estar apoyando a una persona, ¿verdad? Dándole un seguimiento, probablemente va a haber, ¿verdad? Algunas victorias en cuestión de sus actitudes, pero sí es sumamente importante fomentar, consolidar, fundamentar, ¿verdad? Con convicciones de una manera determinada a la persona, que esos cambios se mantengan. Obviamente a través de estas semanas, ¿verdad? Y lo que habrá de venir más adelante, cuando lleguemos al módulo de la práctica, seguiremos compartiendo con ustedes materiales, herramientas que les van a ayudar y que les van a servir para poder practicar, ¿verdad? Con los demás, de qué manera ayudar a alguien a que identifique y de qué manera poderlo llevar a que desidentifique, a que desaprenda, porque también lo vemos con el apóstol Pablo, ¿verdad? Retomando lo que hablábamos al inicio, pero también el apóstol Pablo, no precisamente con estas palabras, pero en una paráfrasis, ¿verdad? De muchos escritos con mucha sabiduría que nos deja el apóstol Pablo, pues nos dice que nosotros, así como tenemos la capacidad de aprender, también Dios nos ha dotado la capacidad para desaprender, ¿verdad? ¿Y qué vamos a desaprender? Pues lo mal aprendido. Y entonces, aquí ahora sí enfocándonos a Jung, dice que Jung no se muestra sincero, ni aun cuando hace una sola cosa de toda doctrina religiosa para tratarla de prejuicio. Y Jung, en su ataque, dice, tiene como propósito afectar el cristianismo como la más caracterizada de las religiones dualistas. ¿Por qué dice esto Jung? Pues a continuación agrega, si bien este prejuicio no es exclusivamente cristiano, hay religiones que no lo comparten en absoluto. Por el contrario, a semejanza de ciertos místicos cristianos, insiste en la identidad esencial de Dios y el hombre y la inclusión de ciertos místicos cristianos. En el grupo de los que están la verdad, sea el monismo, lo teosófico, pueden tener un objeto de mitigar el mal efecto que ha de causar la afirmación anterior. Y pues el cristiano jamás es panteísta, ni aún camuflajeándose, ¿verdad?, bajo el velo de la mística. Entonces, emplear la expresión de místico cristiano tan arbitrariamente dice que no es científico, ni aún dentro del protestantismo, ¿verdad? Esto vemos, ¿verdad?, en el libro, ¿verdad?, que escribe Dianet, pero por palabras de Jung. Y por otro lado, también la lectura nos da una aportación acerca de Karl Marx. Y bueno, Karl Marx era uno de los que decían que la religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, el espíritu de una situación carente de espíritu, y por lo tanto decía, pues es el opio, ¿verdad?, del pueblo, ¿verdad? Y deja, o sea, si ustedes leen a Karl Marx, que es el que nos habla de la estructura y de la superestructura, y de qué manera, o sea, mucho de lo que él aporta, ¿verdad?, a la sociedad en sus investigaciones, tiene muchas cosas de cierta. Habla de una forma muy frívola, de una manera muy humana, ¿verdad?, acerca de la religión, pero bueno, o sea, fueron sus investigaciones, fueron sus posturas. Hoy nosotros podemos leerlo y podemos tomar algunas cosas que nos puedan servir, porque de repente alguien que lee a Karl Marx podría decir, no, pero es pecado, o sea, ¿tú cómo vas a andar? O sea, todo de repente el vocabulario, el léxico que llegan a desarrollar un religioso, o sea, todo es como igual a pecado, un simbolismo, ¿verdad?, del pecado. Entonces, a través de este personaje, por renunciar a la religión en tanto dicha ilusoria del pueblo, pues es exigir que sea una dicha verdadera, exigir la renuncia a las ilusiones correspondientes a su estado presente, y es exigir la renuncia a una situación que necesita de ilusiones. Por lo tanto, la crítica de la religión es un germen, y la crítica de este valle de lágrimas rodeado de una aureola, ¿verdad?, de religiosidad. Entonces, por eso decía, ¿verdad?, y todos estos hombres y otros historiadores también, filósofos, se han de cierta manera peleado para que en las naciones se pueda tener una nación laica, ¿verdad?, donde ya no se esté tomando tan a pecho
todo esto que tiene que ver con cuestiones dogmáticas, cuestiones religiosas, que a final de cuentas, sí, en mucho de ello tiene razón, desde una aportación, ¿verdad?, de las investigaciones también que nos toca llegar a hacer a nosotros, porque en el caso de, vamos a hablar un poco acerca, ¿verdad?, del desarrollo de la familia pastoral. Me ha tocado a mí estar en funerales donde el pastor muere y vemos al hijo, ¿verdad?, tatuado, vemos al hijo con arete y vemos llorando, ¿verdad?, la muerte de su padre. Y literalmente nos han corrido de esos velorios porque personas o jóvenes entre la familia han gritado, han expresado: ustedes me robaron a mi padre. ¿Por qué? Pues porque el pastor se desvive por la iglesia, atiende a la iglesia, su vida es la iglesia, pero se le olvida que la primera iglesia de la que va a dar cuentas se llama familia. Probablemente no le dieron ética ministerial, probablemente no pasó por un seminario teológico donde le enseñaron la pastoral y la familia, probablemente no le dieron, ¿verdad?, algunas bases de estas a ellos, y bueno, crecieron en su ministerio, se formaron, y lo impresionante pues es que todo lo hicieron para agradar a Dios, pero pues desagradaron a su familia. Y dice una parte en Hebreos sumamente importante, que pues si nosotros somos luz de la calle, y si nosotros somos oscuridad para la casa, dice, somos peor que incrédulos, porque a los primeros que nosotros tenemos que proveer, ¿verdad?, es a los de la casa, es a la familia. Ok, yo ya oré por mi esposa, ya oré por mis hijos, ya oré por mis hijas. Entonces, bueno, también tengo la autoridad moral, no solamente espiritual, sino ahora sí tengo también la autoridad moral, pues de poder orar, ¿verdad?, por la gente, por los feligreses. Pero en estas aportaciones que va dando Karl Marx, que bueno, lo pongo, ¿verdad?, en este escrito como un personaje importante de poder estudiar, no tanto porque dé unas aportaciones buenas acerca de las cosas de Dios, pero pues de cierta forma sí, las críticas, ¿verdad?, que pone, porque al final de cuentas pues estamos hablando del mal de la religión y del mal de la psicología, ¿verdad?, cómo estas experiencias de abuso de poder, de repente estas admiraciones, ¿verdad?, de que otras congregaciones, otras iglesias, otras instituciones hacen a las cosas mal, pero pues de repente no vemos que nosotros también, y me cuento, ¿verdad?, dentro de ellos, muchas veces nosotros también hacemos las cosas en su momento mal, a lo mejor desde una postura muy egoísta, muy unívoca, estamos haciendo las cosas bien. Yo recuerdo, tuve una plática hace como unos 2, 3 meses, estuvo mi hijo aquí en la oficina con un proyecto educativo por ahí que traemos, y yo me solté a hablar de la educación, y mira, hijo, esto, el otro, y luego de repente, pues yo comencé así como muy inspirado y muy abierto a hablar, y en algún momento de la plática sentí su mirada muy pesada en mi rostro, y volteo y me dice: papá, dice, ¿te puedo interrumpir? Y le digo: dime, hijo, ¿qué pasó? Y me dice: tú crees que tú estás bien, ¿verdad? Ya cuando me dijo eso, ya cambié toda mi plática, porque probablemente no me di cuenta en qué momento lastimé alguna parte que todavía no ha sido sanada del pasado, alguna herida, ¿verdad?, ocasionada por un servidor como su padre, que probablemente, ¿verdad?, algo muy susceptible, ¿verdad?, en su espíritu, y nomás escuché su voz, ¿verdad?, y sintiendo esa mirada, tú crees que tú estás bien, ¿verdad? Y cambié la plática, cerré
cerré por ahí un documento que estábamos viendo, le digo, hijo, creo que vamos a cambiar de plática, esto no está siendo edificante. Y sí, le dimos un cambio por ahí a la plática con él, pues es un joven que ha estudiado mucho acerca de la filosofía, fue alumno también egresado aquí en la consejería, en la carrera que ustedes están tomando, y también ha adquirido algo de conocimiento, ¿verdad? Acerca de lo que tiene que ver con la religión, con los tabús, con los dogmas, con el temperamento, el carácter, la persona, la personalidad, o sea, también tiene su conocimiento y también es algo que yo respeto porque él me habla, él interpreta las cosas como joven y pues yo también sería injusto como padre que yo le critique o que yo no le dé la libertad de poderse expresar con toda confianza desde una postura como joven, pues dice el apóstol Pablo, joven fui, ¿verdad? Cuando era niño, hablaba como niño, jugaba como niño, pensaba como niño, más ahora, ¿verdad? Que ya soy grande, dice Pablo, dejé de hacer, ¿verdad? Las cosas de niño, de adolescente, de joven. Entonces, creo que el darnos también esta oportunidad de poder escuchar a nuestros hijos sin querer tener la razón, ¿verdad? Esto nos lleva a tener una plática muy saludable, de mucho beneficio, de mucha cercanía, de mucha confianza por las partes, ¿verdad? De hijo a padre, de padre a hijo. Entonces, si vamos concluyendo, como podemos darnos cuenta, la presencia del mal sigue, ¿verdad? En esta historia, en este recorrido que hemos tenido en estos minutos, sumado también al mal de la religión en la sociedad y el mal de la psicología, como todo esto pues, es un constructo social, ¿verdad? A través de la división entre la sociedad y así lograr tener la religión, sus seguidores, que afirman que la psicología es del diablo, y los psicólogos que afirman decir que los religiosos son unos locos fanáticos, y es por eso, pues bueno, que el mal, ¿verdad? Es algo que existe, es algo latente, y que sería muy importante ahorita. Voy a cerrar la pantalla para poder escuchar algunas aportaciones acerca de ustedes. Agradecemos a Dios por Marisol, ¿verdad? De Colombia, que se integra por ahí por cuestiones personales. Se había ausentado y ahora pues le toca resurgir, ¿verdad? Con este grupo. Gracias, Marisol, por estar aquí. Si gustas darnos alguna aportación desde Colombia, Marisol, adelante. Buenas noches a todos. Es un Adelante, adelante. placer, es un placer inmenso volver a estar aquí. Un gusto tenerte nuevamente, Marisol. Muchísimas gracias. Sí. ¿Qué te parece el tema? Adelante. Muy importante. Desde el principio, cuando yo decidí estudiar la consejería familiar, siempre lo recalqué desde el principio que este era como lo que yo quería, lo que yo sentía que era mi vocación. Pero sí hubo una ocasión que me lo dijeron, mucho cuidado con lo que va a estudiar, porque eso puede desviarla de su creencia, de lo que usted. Entonces yo dije, no. No, y sí se ve mucho, se ve mucho eso, tremendo, pero muy bonito. Muchas gracias. Ok, Marisol, gracias por nuevamente estar, ¿verdad? Por aquí. Sí, alguien más por aquí Lucy, no sé si quieres darnos por aquí tu aportación. Igual, ¿verdad? Si surgen preguntas, adelante, ¿verdad? Con toda confianza. Después de Lucy, si está por ahí, Carolina Ivonne, ¿verdad? También para que nos ayude a aportar. Adelante, Lucy. Pastor, buenas noches. Se me hace desde
Pues desde que comencé las clases también, a mí me han servido mucho en varias áreas de mi vida y con mi familia. Pero también escuchaba, como estaban comentando, que la psicología, pues, con lo que es la religión, pues que no se, no se llevan. Pero ya estudiando las clases, yo miro que si uno las combina las dos cosas, sirven, trabajan muy bien. Yo he sido cristiana desde los 18 años y había áreas en mi vida que no podía, que todavía guardaba rencor y todo eso estaba. Cuando me tocó con la maestra Lupita Lara, cuando tuve que tomar una clase, am, a mí me ayudó a sanar muchas áreas que todavía no estaban, y siendo que yo era cristiana. Entonces, yo digo, las 2 cosas sirven pues, en mi parte me ha servido mucho, pero, y como digo, las 2 cosas, sabiéndolas juntar, trabajan muy bien y le ayudan a uno. Sí, sí, oye, ahora en esta clase, bueno, nos metimos, ¿verdad? A ver lo que es el mal, ¿verdad? De la religión y el mal de la psicología. La próxima semana veremos, ¿verdad? La buena aportación de la religión, también de la psicología y cómo pueden hacer ah, un buen trabajo cuando nosotros con sabiduría de Dios, pues podemos tomar, ¿verdad? No el dogma, no el tabú, no la creencia, sino ya con una mente más libre, más pensante, ¿verdad? Poder usar, ¿verdad? Las herramientas que Dios nos ha dado y con esta sabiduría que vamos desarrollando día con día, pues aprender a elegir, ¿verdad? Esto sí, esto no, ser tardo para emitir un juicio, ser sabio, ¿verdad? A la hora de hablar, porque a final de cuentas, como consejero familiar, es lo que me va a llevar a poder fructificar, ¿verdad? En la vida de las personas, la sabiduría que Dios me vaya dando, me vaya mostrando, por decir un ejemplo acerca de la sabiduría. Nosotros leemos la escritura o nosotros entramos a un curso, ahorita como ustedes están, ¿verdad? En estas clases y ustedes adquieren conocimiento, ¿verdad? Leen algún libro de la Biblia y hay personas que lo llegan, yo me sorprendo, lo llegan hasta memorizar, ¿verdad? Que dicen punto y coma y el versículo y es impresionante. Tienen el conocimiento, pero no tienen la sabiduría, porque es lo que te da la sabiduría, la práctica de lo que tú conoces. Entonces, ya hasta que tú comienzas a practicar, ¿verdad? Lo que tú has aprendido, entonces ahí es donde se va dando la sabiduría y ahí es donde se va teniendo un crecimiento. Entonces, pues aquí vamos nosotros creciendo. Gracias, Lucy, por la aportación. Carolina, no sé si estás por ahí, Caro, y después Rosbelina. Adelante, Caro. Buenas noches, pastor. Pues muy interesante, la verdad. Pues estoy sorprendida de cómo las generaciones avanzan. Me refiero, por ejemplo, a la ciencia, ¿no? Antes que se iba a ver que psicología en la iglesia o en el cristianismo, ¿no? Que cómo iba a ser posible de que tenga una relación, porque como comentaba al principio, como que las personas antes eran más como religiosas, ¿no? Que no se puede hacer esto, no se puede hacer el otro. Entonces, yo siempre he tenido como una, pues, ideología, ¿no? Del por qué a veces las personas no tienen esa relación, porque cuando tú comienzas a querer saber más y dices, por ejemplo, la psicología habla de esto, el otro, y tiene razón, porque pues somos seres humanos y la ciencia avanza, es cuando pues conoces más y dejas de creer en lo que, en tu convicción, dejas de creer en lo que Dios puede hacer o en lo que Dios dice que es, porque empiezas a conocer más allá.
y es cuando tu sabiduría entra y pues dejas que la sabiduría de Dios pues ya no esté. Entonces, pues se me hace muy padre, ¿no? Ver que mm, podemos aprender más allá de lo que pues la psicología tiene, ¿no? También yo encuentro muy interesante porque así podemos saber cómo aconsejar a los que necesitan. Por ejemplo, yo pues igual antes yo no sabía cómo hacerle, ¿no? Todos cometemos errores y a veces yo decía, ¿cómo ayuda a esta persona? ¿Cómo le digo que está mal o cómo le ayuda a resolver lo que tiene? Entonces, cuando yo entré pues, a esta a consejería, pues comprendí muchos factores en lo que estaba mal y lo que debería corregir. Y no solo aprendo para ellos, sino aprendo para mí. Y pues se me hace muy interesante y creo que conforme van avanzando los módulos se pone más interesante todavía. Y pues para seguir aprendiendo y pues sobre todo compartirlo con los demás, creo que es la principal área. No solo quedártelo, sino compartirlo. Y amén. Gracias. Gracias, Caro. Y ahí es donde va a venir la sabiduría, ¿verdad? Porque cuando tú lo compartes, lo vas a comenzar a practicar. Y al comenzarla a practicarlo va a venir esa experiencia y entonces pues viene, ¿verdad? Esa sabiduría a nuestras vidas. Gracias, Caro, por la participación. Rosbelina y después Francisco, si estás por ahí, Francisco. Adelante, Rosbelina. Bueno, en primero, Dios no es religión, es una relación con Dios, es una conexión día a día para los planes de bien que tiene para nosotros. Yo pensaba que, bueno, unas personas han sido como los fariseos, mucha letra, pero nada de unción, que realmente el Espíritu de Dios es la que hace el verdadero cambio y que la palabra no ha hecho cambios ni discernido por falta de una sanación interior, porque Jesús sana. Por ello debemos tener en cuenta esa sana doctrina que Él nos da para comprender y conocer la verdad y la justicia de Dios en Cristo. Y nosotros pasamos por gracia a hacer la justicia de Dios en Cristo para buenas obras, para cumplir nuestro propósito que nos tiene todo. Ok. Gracias, Luz. Y aquí es bien importante, ¿verdad? En las participaciones que escuchamos de ustedes, es bueno poder escuchar sus convicciones, pero acuérdense también que es sano, ¿verdad? Que, o sea, no querer como hacer que los demás piensen, ¿verdad? Como nosotros pensamos, o que abracen las convicciones que nosotros tenemos, porque en este respeto es como nosotros vamos creciendo, vamos siendo edificados, y precisamente por esas posturas, ¿verdad? De que las cosas deben de ser así, se deben de practicar así, son de esta manera, precisamente por esa parte, pues es que hemos tenido tanto daño, ¿verdad? En la sociedad. Creo que algo que nos va a, a llevar a crecer mucho, ¿verdad? En nuestra labor como consejeros, va a ser el amor, ¿verdad? Vemos el ejemplo de Cristo como el consejero por excelencia, ¿verdad? Como ese mejor mentor, como ese mejor amigo, como ese mejor tutor, como ese mejor consejero, como ese mejor compañero, ¿verdad? Como ese mejor psicólogo, como ese mejor terapeuta. Entonces, si aprendemos, como ahorita lo que compartía Rus, si aprendemos a vivir en un vínculo, en una cercanía con él, vamos a ir desarrollando ciertas convicciones, pero también pues bien importante, ¿verdad? No imponerlas, ¿verdad? A los demás, ya que pues a veces pues no tenemos la misma relación, ¿verdad? Con Dios y pues vosotros que sois espirituales, pues practiquemos, ¿verdad? El espíritu de mansedumbre y de esta manera vamos a ir creciendo. Gracias, Luz, por la aportación. Francisco, vamos a escuchar a Francisco y vamos a ponerles otra lámina para ver el final de la clase. Adelante, Francisco. Creo que no va a estar por ahí en la clase. Ok,
Entonces yo les quiero mostrar esto para poder terminar, ¿verdad? La clase. Retomando a lo que vimos al principio, fíjense que Pablo no escribió este tipo de pecado en Romanos 7. Él sirvió a la ley de Dios con su mente, pero asimismo también se manifestó el pecado que aún estaba presente, ¿verdad?, en su carne, sin que él lo aprobara. Él sirvió a la ley del pecado con su carne, y estas reacciones de la carne pues se pueden haber manifestado en forma de pensamientos, de sentimientos, los cuales pues tuvo que vencer, ¿verdad?, en la tentación. Pero pues también se manifestaron en forma de acciones, de palabras, los cuales nunca pasaron por su conciencia en forma de una tentación. Más tarde recibió luz de estas acciones, cuando se dio cuenta que no era según la voluntad de Dios, y eso era algo que aborrecía, ¿verdad?, las obras del cuerpo de pecado. Entonces, la ley es espiritual, pero Pablo entendía que él era carnal, vendido al pecado. Con su mente servía a Dios, pero también se dio cuenta que no moraba el bien, ¿verdad?, en su carne. Así que en su carne no podía hacer otra cosa que servir a la ley del pecado, y su mente, la cual servía a Dios, pues estaba en contra, ¿verdad?, de su carne, la cual servía al pecado. Y esto pues creó un choque de poderes, ¿verdad?, dentro, creó un conflicto de voluntades en su cuerpo. ¿Y por qué es importante escudriñar esto? Porque te vas a dar cuenta que hay mucha gente que te va a tocar acompañar, y que esta gente que le vas a estar dando un seguimiento, un acompañamiento, va a tener esta lucha que tuvo, ¿verdad?, el apóstol Pablo. Entonces, vamos a ver que las verdades absolutas, ¿verdad?, nos dividen no solo en la sociedad, sino también como iglesia protestante, ¿verdad? La hermenéutica unívoca y la equívoca pues nos conducen a un radicalismo que no nos lleva a practicar, ¿verdad?, la sana doctrina, sino que enferma a las personas. Así pues que vamos a aprender de la hermenéutica analógica, ya que ella pues nos va a llevar a la madurez, ¿verdad?, de nuestra interpretación del consejo bíblico, hasta llegar a reprender y a exhortar con un espíritu de mansedumbre, ¿verdad?, como lo vemos en Gálatas. La expresión de yo tengo la verdad nos separa de los demás. Yo estoy bien y tú estás mal. Yo tengo la razón, tú tienes la culpa. Este tipo de lenguaje lleva al divorcio a los matrimonios, lleva a la división a las iglesias, llega a fracturar las sociedades. Es impresionante estas posiciones, ¿verdad?, que no son expresiones de una persona sana en su espíritu. Esto pues nos separa, no nos permite ver, ¿verdad?, cómo hay una creación que se está perdiendo, y mientras hay una siembra de división, pues todo esto nos va debilitando como cuerpo en Cristo, y también nos va debilitando demasiado a nosotros como sociedad. Si ustedes recuerdan esta misma forma de operar, ¿verdad?, del príncipe de este mundo, fue cuando estaba Eva y Adán, y de qué manera se lleva a Eva y le dice, la tienta, ¿verdad?, porque si tú pruebas, ¿verdad?, de esto, serás como Dios. ¿Acaso no eran creación de Dios? ¿Y de qué manera nos tienta con nuestra identidad? Y al final de cuentas lo que logró fue una división. Una división viene de dos, visión, de que son dos visiones. O sea, ya nace, ¿verdad?, la visión humana de ver las cosas movidas e inspiradas por el príncipe de este mundo, y la visión, ¿verdad?, del propósito divino que él creó, ¿verdad?, al hombre, al ser humano, de su imagen y semejanza, para que disfrutara, ¿verdad?, de la creación que Dios ponía a nuestro alcance. Pero esta misma estrategia de división que vemos en el huerto del Edén, esta misma estrategia que surgió, ¿verdad?, en los cielos, cuando él miraba el lucero de la mañana, ¿verdad?, que fue la máxima creación de Dios en los cielos, y fuera tan hermoso que este ángel, ¿verdad?, el lucero de la mañana,
que su hermosura le llevó a querer ser como Dios. Entonces, de esa forma es lanzado como un rayo a la tierra. Por eso dice en Génesis 1, recuerden que la Biblia no está escrita, ¿verdad?, de una manera cronológica, porque pues, la Biblia tiene muchos misterios. Por eso la Biblia en Génesis dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Porque había sido enviado como un rayo a la tierra el príncipe de este mundo. Si nosotros quisiéramos encontrar uno de los primeros libros de la Biblia, cronológicamente escrito por lo que encontramos, pues tendríamos que irnos a Juan, ¿verdad? Porque el Evangelio de San Juan dice, en el principio era el verbo, ¿verdad? No se va a la creación, sino se va al principio, al comienzo, al inicio, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a evangelizar, no hay un mejor libro que nosotros podamos recomendar a la persona que evangelizamos, que tiene que ver, ¿verdad?, con este evangelio de Juan, porque es un evangelio basado, ¿verdad?, en el amor de Dios. Entonces, como ministerio de consejeros familiares cristianos, pues necesitamos una urgente capacitación en esta área para no seguir cometiendo los mismos errores, ¿verdad?, que los demás, ya que cada aconsejado, el Espíritu Santo nos permita a nosotros acompañar, pues tenemos el compromiso delante de Dios y de los hombres de hacerlo siempre bajo la dirección de Dios, bajo su propósito, bajo su voluntad, ¿verdad? Limitarnos a dar opiniones, limitarnos a dar consejos que surjan únicamente de nuestro yo y que no nos esté llevando a tener una guía del Espíritu. Insisto en su formación que ustedes están recibiendo una formación como consejeros antagonistas y no como consejeros protagonistas. ¿Cuál es la diferencia de un consejero familiar antagonista y de un consejero familiar protagonista? El protagonista dice, cuando vienen a terapia conmigo, yo sí los ayudo. No, o sea, si ustedes van allá con este otro, no, pero vengan conmigo y yo sí les voy a ayudar. A diferencia del antagonista, reconocemos que por la gracia y por la misericordia de Dios, las personas que vienen a poder tener un servicio, ¿verdad?, que prestamos nosotros en la sociedad, por la gracia de Dios se manifiesta el poder de su Espíritu y Él los sana, los renueva, los fortalece, Él los inspira, Él los guía, los instruye, les revela, Él les restaura. Bueno, suceden cosas extraordinarias, pero aceptamos que no soy yo, sino que es el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces ahí tenemos ese antagonismo. ¿Quién es el protagonista? El Espíritu Santo. Manifestado, ¿por qué? Pues porque es un Dios omnipresente y que se manifiesta siempre y en todo momento. Entonces, pues bueno, esto considero un punto sumamente importante. El mal de la religión y de la psicología lo seguiremos viendo nosotros. Probablemente muchos de ustedes, con esto cierro la clase, probablemente muchos de ustedes que tienen oportunidad ahora de poder escuchar esta información que no está al alcance de todos, y no está al alcance de todos no porque se les esconda, ¿verdad? Sino porque pues eligieron no hacerlo o no lo han buscado, ¿verdad? Porque el que busca encuentra. Días más adelante o años más adelante habrán de recordar mucho de las clases, ¿verdad?, que habrán recibido en esta formación que están ustedes obteniendo, ya que es una antesala, yo lo miro así en mi espíritu, es un propedéutico, ¿verdad? Esta licenciatura es una preparación para muchos movimientos espirituales que ya hoy en día están surgiendo en la sociedad muy fuertes. Hay un enfriamiento en la devoción de las cosas divinas fuertísimo. La gente encuentra a Dios en el yoga, la gente encuentra en Dios en la parapsicología,
La gente encuentra en Dios de una manera muy egoísta. O sea, hay un sinfín de prácticas de cómo encontrar a Dios de una manera impresionante. Y si nosotros ignoramos este tipo de movimientos que han venido creciendo, que están emergiendo en este pleno siglo XXI, en este año 2023 en adelante, pues no vamos a tener las herramientas, ¿verdad?, de cómo poder hacer volver, ¿verdad?, a estas personas que se extravían de los caminos para que vuelvan, ¿verdad? Les decía el apóstol Pablo a los Gálatas: ¡oh, insensatos Gálatas! ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hechizó a ustedes? ¿Por qué si recibieron a Jesús, por qué nuevamente lo quieren hacer a su manera? Porque vuelven otra vez, ¿verdad?, a la ley, a hacer las cosas, y es algo tremendo, porque la religión y la psicología dan una aportación impresionante de cómo poder hacer daño en la sociedad. La próxima semana veremos, ¿verdad?, las cosas buenas que ha aportado la religión, también las cosas buenas que ha aportado la psicología y de qué manera nosotros, como consejeros familiares, podemos hacer uso de la religión, podemos hacer uso de la psicología y de otras herramientas que ustedes van a ir aprendiendo para comenzar a mirar al ser de una manera holística, de una manera transpersonal, de una manera espiritual, que no solamente trabajemos en el cuerpo o en el alma o en el espíritu, sino que comencemos a ver al ser, ¿verdad?, de manera integral, y que Jesús no solamente se preocupó por la salvación de la gente, sino también se preocupó porque tuvieran que comer. También se preocupó porque tuvieran un trabajo, porque tuvieran... No, Jesús, si nosotros vamos profundizando cada vez más las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que Jesús enseñaba y que Jesús les daba el cómo. Muchas veces la enseñanza es el qué, pero si la gente se queda con el qué, no sabe cómo hacerlo. Y Jesús les decía, por decir en Mateo 13, les da una cátedra, ¿verdad?, del sembrador se le va a sembrar, y ya en el versículo 11 le dicen los discípulos: Señor, pero ¿por qué a ellos les enseñas de manera diferente y por qué a nosotros no nos enseñas diferente? Y dijo Jesús: porque a vosotros se les ha sido revelado el misterio del reino de los cielos. Y les da una enseñanza a sus apóstoles, a sus discípulos, ¿verdad? Y así con peras y manzanas, y si les pone, ¿verdad?, un buffet de conocimiento, de interpretación, de discernimiento acerca de la parábola del sembrador. Y por lo tanto dice: ellos tienen oídos y no oyen, y por lo tanto en ellos se cumple la profecía de Isaías, fuertísimo, ¿verdad? Porque ellos no ven con sus ojos ni oyen con sus oídos, y por lo tanto yo, Jesús, no los sano ni los salvo. Es algo fuerte, ¿verdad? Porque de repente se habla de que Jesús vino para todos. Sí, vino para todos, para todo aquel que tiene la sencillez y humildad de abrirle su corazón y de poderse acercar a él. Pero Jesús no anda mendigando absolutamente con ningún ser humano. Ándenle, por favor, recíbanme, yo vine a morir. No, o sea, Jesús es el Hijo de Dios. Y no hay por qué nosotros diluir el evangelio. O sea, Jesús, el evangelio es poder. Y es un poder para cambiar. Y toda persona que venga a tu vida en esta formación que estás recibiendo como consejero, si es una persona cristiana y tú abrazas este evangelio de poder, no habrá persona que llegue a tu oficina, a tu consultorio o a la iglesia en la que pastoreas, que no se vaya impregnado de ese evangelio de poder liberador, restaurador, sanador, y que también nos proyecta a una manera diferente, ¿verdad?, de vivir. Los invito a que oremos. Amado Espíritu Santo, muchas gracias. Muchas gracias por todo el conocimiento, por toda la sabiduría,
que vamos a ir aprendiendo semana a semana. Gracias por esta formación, Señor, como consejeros. Gracias por mostrarnos, gracias por revelarnos, ¿verdad? Muchos misterios que hoy en día están siendo de mucha bendición, no solamente para mi vida y para tener un crecimiento y un desarrollo personal, para llegar a un momento de trascendencia, ¿verdad? En mi vida, sino también para poder conducir a la gente a que tenga una vida en abundancia. Gracias, Señor, porque tú eres el fundador, tú eres la base. La carrera que estamos estudiando es cristocéntrica, la base son las escrituras, ese es el fundamento. Lo único que estamos haciendo es poder tener, ¿verdad? A través de la guía de tu espíritu, una interpretación, ¿verdad? Diferente que nos lleve a nosotros a poder crecer, a poder abrazar ese amor y a poder desarrollar este evangelio de poder inclusivo que nos pone al alcance de cualquier persona que está sufriendo en estos momentos en las calles, en la sociedad, en las escuelas, en las iglesias, en cualquier parte, ¿verdad?, de la sociedad. Gracias, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús.